la primera parte vamos a conversar con María Verdial, quien es vicepresidenta del Movimiento Socialismo. Ella es abogada, especialista en ciencias penales y criminológicas, en derechos humanos, políticas públicas y profesora de la UCB. Y en la segunda parte vamos a conversar con Luis Medina, quien es candidato a la gobernación del Estado de Anzoátegui por Unión y Progreso. Bien, tenemos a María con nosotros. Bienvenida, María. Mariche. ¿Cómo estás, Vladimir? Caramba. Este panorama de inscripciones del fin de semana, me imagino que no dormiste casi. Bueno, fue rudo el fin de semana, sobre todo acuérdate que el proceso de modificaciones cerraba el miércoles y una prórroga hasta el sábado, de viernes para sábado, bueno, fue bastante, amanecimos en lo que fue el proceso de modificaciones, también tiene que ver con quienes aspiraban a ser partidos primarios. Y bueno, todo un sinfín de situaciones que se dieron, ¿no? Retiro de apoyos, cambios de tarjetas, cambios de tarjetas y además que si tú eras partido primario tenías que retirar al candidato. Por cierto que en todo el proceso de postulaciones se hizo por parte de esa oposición polarizada, vamos a decir, la presentación de supuestas renuncias de los candidatos que habían sido postulados por otros partidos porque habían sido postulados de forma inconsulta, cosa que es totalmente... ¿Hubo candidatos que dijeron eso? No, es que no fue así, fue que partidos hicieron hicieron renuncias en nombre de esos candidatos, como que se habían hecho unas postulaciones fraudulentas, algo que es totalmente falso. No, le pasó al MAS y le pasó a varios partidos. ¿Y qué partidos los acusaron ustedes de haber hecho además, postulaciones? No, es que ponían al candidato, a decirlo. O sea, firmaban o hacían una supuesta renuncia por candidatos que aparecían como que los habías postulado inconsultamente. Pero vamos a llamar las cosas por su nombre. ¿Quiénes fueron esos candidatos? Pero eso sucedió en los partidos primarios de los sectores polarizados, tanto de la llamada plataforma unitaria o la MUC, que fue la tarjeta, como también por parte, en algunos casos, de la Alianza Democrática, que se están disputando, lamentablemente, quién es la verdadera oposición o quién emerge como oposición. Y mientras tanto... Ahora, ¿en qué lugares les pasó eso a ustedes? ¿Con cuáles candidatos? Bueno, nos pasó en Miranda. En Miranda tuvimos, por ejemplo, para hablar ya con la responsabilidad propia como secretaria general en el Estado, nos pasó que teníamos un candidato a alcalde en los Altos Mirandinos, José Luis Rodríguez, y de repente el MAS era partido primario, lo quitamos como candidato, porque además al tú hacer la modificación tienes que rellenar el espacio mientras él pasa esa modificación para que la MUC lo inscribiera como candidato primario. Y bueno, posteriormente, por supuesto, ocurrieron hechos como que los códigos no correspondían con los supuestos códigos de adhesión al partido primario. Y bueno, eso fue un trauma porque el sistema se colapsa, porque todo el mundo estaba cargando en el mismo momento y podías correr el riesgo de quedarte hasta sin candidatura a esas opciones. Cosas de verdad que lamentables. ¿Y qué hicieron? ¿Ustedes entonces le retiraron el apoyo a José Luis Rodríguez? No, nosotros reservamos la tarjeta con un nombre, en ese caso hasta puse yo mi nombre porque era Guayquey Puro, y posteriormente nuevamente inscribimos a José Luis, que de paso es candidato de todos los sectores, Ahora, ¿cómo analizan ustedes el comportamiento de los dos bloques? Tanto de la Alianza Democrática como de la MUD, de la tarjeta de la MUD, porque la MUD es otra cosa. Así es. La tarjeta de la unidad es una cosa y la MUD, digamos, es una MUD recortada, digamos, en todo caso. Pero en el caso de todo este proceso, primero tenemos que decir que se cerró un proceso de postulaciones, se abrió el proceso de modificaciones y emerge un sinfín de candidatos y de opciones, tanto para gobernaciones como para alcaldías, como consejos municipales o los consejos legislativos, lo cual desde el punto de vista del MAS es un error. Nosotros apostamos y lo hemos venido diciendo, el desprendimiento por parte de las organizaciones políticas, el desprendimiento por parte de los legítimos derechos que tiene cualquier aspirante, tanto independiente como miembro de un partido político, a ser candidato, de poner eso y colocar el Estado, el municipio, la región como prioridad. Y por eso tener candidaturas únicas y unitarias. Eso no se dio. Los partidos fracasamos y colocándonos nosotros en primera persona cuando insistimos en ese tema. Y también los candidatos, aun cuando todavía hay tiempo. Hay tiempo, ¿por qué? Porque hasta 10 días antes de las elecciones todavía se pueden retirar candidaturas, todavía se puede apostar a las candidaturas únicas. Pero si eso no sucede, que pareciera todo indicar que no va a ser así, va a quedar en manos del elector, de los ciudadanos,
escoger la mejor opción. Estas son unas elecciones locales, son unas elecciones regionales, donde además todo el mundo se conoce. Y conoce, por supuesto, ese liderazgo en el municipio, ese liderazgo en el Estado, y optar por la mejor opción dependerá de la participación masiva de los ciudadanos, del electorado. Ahora fíjate, ¿cuántas candidaturas propias tiene el MAS en este proceso? No, mira, en el caso de las gobernaciones, para hablar de las 23 gobernaciones, bueno, incluimos a Caracas por lo que significa, el significado de la capital del Estado. Llevamos 23 candidaturas. El único candidato a gobernador es el caso del Estado Anzoátegui, donde va el secretario general del Estado, Felipe Elías Mujica. Felipe Mujica Jr. Hijo Junior, que es el secretario general del Estado, pero además siempre tratando de construir la unidad. Allá hay una situación que está un gobernador en ejercicio, y está también una opción por parte de la Alianza Democrática, bueno, y hay otras opciones, pero hablando de las opciones, a lo mejor dice uno, entre comillas, con mayor posibilidad. ¿Y ustedes apoyan candidatos de la Alianza Democrática y de la MUD también? Nosotros llevamos candidatos, nosotros ni pertenecemos como estructura a la Alianza Democrática, ni por supuesto a la plataforma unitaria. Y por ahí se formó una nueva plataforma Concentrados. Bueno, estamos un grupo de partidos que llevamos opciones plurales. Llevamos lo que consideramos, además, lo que se construyó desde cada región, desde cada municipio. No fue que aquí en Caracas decidimos quién va a ser el candidato de Portuguesa. Por ejemplo, en Portuguesa llevamos a la Negra Antonia, que no es candidata a lo mejor de los sectores ni de la plataforma unitaria ni de la MUD. Llevamos unas opciones plurales en todo el país. Vamos a ver la lista acá, donde hay candidatos que pertenecen a la MUD. Aquí, por ejemplo, Amazonas, Nixon Maniglia, Anzoátegui, Felipe Elías Mujica, en Apure, Luis Lipa, en Aragua, Luis Martínez, Luidor Martínez, en Barinas, Rafael Rosales. Rosales Peña. Ajá, Rosales Peña, el del sombrero. Ajá, caramba. En Bolívar está Américo de Gracia, Carabobo Escarano. Enzo Escarano. Alberto Galíndez en Cojedes, en Distrito Capital. Antonio Escarri. En la capital, pues, en Libertador, pues. En Del Tamacuro está Bernarda Suárez. En Falcón, Eliezer Cirí, o sea, hay candidaturas de la MUD, etcétera. En Guárico, está Lady Gómez Octavio en el Táchira. Horta, José Luis Olivares en La Guaira, Lara Henry Falcón, Mérida Ramón Guevara, Miranda David Uzcategui y Monagas Morel Rodríguez. Ajá. En Nueva Esparta está Morel Rodríguez, quise decir. Monagas es Piero Marón. Piero Maruso. Portuguesa, la Negra Antonia, como tú dijiste. Sucre, Ramón Martínez. Lady Gómez Táchira. Trujillo está José Hernández. En Yaracuy, Viallo Pilieri, y en el Zulia, Manuel Rosales. O sea que tienen una mezcla interesante de apoyos a candidaturas, ¿no? Eso además fue construido desde cada región, en cada estado, por las direcciones del MAS, por lo que se vislumbra. Ahí podemos ver candidaturas que deberían ser candidaturas unitarias, porque además son los líderes de cada región. ¿En Chacao apoyan a Gustavo? No, en el caso de Miranda, de los alcaldes en ejercicio, estamos apoyando tanto a Gustavo Duque, a Darwin González, a Elías Sayé, a José Fernández en el caso de Los Alias también, hasta ahora. Está el caso de José Luis Rodríguez en los Altos Mirandinos. ¿Por qué dice hasta ahora? ¿Puede haber un cambio? Bueno, porque no sabemos, nosotros en el caso de Miranda estamos apoyando a David Uzcategui, a Fuerza Vecinal, y creemos además en lo que sucedió en el estado Miranda, creemos en la candidatura de David Uzcategui porque la ha ido construyendo también de abajo hacia arriba, y vemos si los alcaldes a los cuales estamos apoyando apoyan otra opción. Ojalá Uzcategui y Ocariz se pusieran de acuerdo. Hubo un preacuerdo cuando fueron al tema de las encuestas. Fíjate todo lo que ocurre, Mariche, perdona que te interrumpa, pero fíjate todo lo que ocurre cuando deciden las cúpulas y no deciden las bases de los partidos o la ciudadanía. Por ejemplo, en Argentina hacen unas primarias el mismo día para todo el mundo. Para todo el mundo. Y ahí son obligatorias, además. Son obligatorias. Y no es que, mira, que el cogollo decidió que no me gusta tal candidato y entonces, aunque ganó la primaria, como pasa en el PSUV, pues decidieron que es otro. No, ahí lo que ocurre en las primarias, en la base, se respeta. Y aquí, bueno, ninguno de los grupos ha dado buen ejemplo en ese sentido, salvo en algunas regiones. Pero es que precisamente es donde está el error. Nosotros dimos que se pongan de acuerdo los partidos. Los partidos no nos pudimos poner de acuerdo y, repito, nos colocamos en primera persona aun cuando no estamos o no tenemos influencia. ¿Qué consecuencia va a traer eso? ¿Cómo va a amanecer el 22 de noviembre? Bueno, mira, si
si los ciudadanos actúan como pueden actuar, repito, porque se conocen los liderazgos de cada municipio, porque se conocen los liderazgos de cada estado y salen a votar masivamente, seguro que se va a enderezar estos entuertos y estos errores, porque es un error nuevamente de la oposición venezolana el ir dividida. Nosotros venimos pregonando el tema de la reconciliación, del encuentro de los sectores democráticos, pero pareciera que ahorita no, ahorita se está disputando es quién representa, entre comillas, la verdadera oposición. Yo no sé dónde entregan los certificados de opositor, y si hay que sacarle la sangre a uno en algún laboratorio. No, yo creo que hay un aparatico que llaman oposicionómetro, que te lo colocas y te mide la... Bueno, yo no quiero que me midan con ese. Y gracias a Dios no tienen por qué medirme. Pero el tema es ese, el tema es que en este momento que el oficialismo, con todo y lo que armó y dijo que había hecho unas primarias, y esas primarias ya sabemos los resultados, las críticas que se hicieron, aparecieron candidatos que son actualmente del oficialismo y ni siquiera participaron en las primarias. Hay casos en el oficialismo, se impusieron candidaturas, bueno, todo eso, pero llevan candidaturas únicas. Sí, tenemos que hacer una pausa. Al regreso continuaremos hablando con María Verdeal. Atrevo a decir que las más importantes las ganará la oposición sin duda, tales como Miranda, Táchira, Zulia, Bolívar, Carabobo, Lara. El gran perdedor será el G4, dice Marcos Cartagena. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, ojalá llegue la sensatez, aunque sea un último momento. Todavía hay tiempo, y si no, estamos en manos del electorado, que va a ser quien tenga la última palabra. Si lo que dice Marco Cartagena es cierto, eso sería un milagro en medio de este escenario tan Yo dije tan una patético cosa, de división. la voy a decir aquí, pero nada más entre tú y yo. Ajá. No la va a hacer nadie. Bueno, si seguimos así, el gobierno va a tener que retirar los candidatos para que la oposición gane alguna gobernación. Para que parezca que fue un proceso Claro, equitativo. pero es que no puede ser la división. Pero el gobierno no tiene por qué pagarla, o sea, digamos, el gobierno tiene sus propias culpas, pero la oposición tiene la suya también. No, pero es que tenemos la mayor culpa y la mayor responsabilidad. Si tú estás hablando de que hay 3.000 y pico candidatos de cargos que se disputan y 70.000 y hay 70.000 candidatos, 3.000 son del gobierno, pues, ¿qué crees tú que puede pasar? Bueno. Douglas Casar, los candidatos únicos en extremos bipolares son propios de los sistemas electorales donde no existe una verdadera democracia ni un Senado imparcial. Lo ideal debería ser la pluralidad de candidatos. Bueno. Eso es cierto, eso también es cierto, pero también depende de la participación. Nosotros anteriormente estábamos acostumbrados a la pluralidad de partidos y la pluralidad de opciones. Queda en manos de los ciudadanos y sobre todo en estas elecciones. Son elecciones locales, elecciones regionales, donde usted tiene la última palabra. Electores Falcón. Amiga Mariche, sepa usted que el MAS de Falcón apoya al candidato que llamaba a la abstención Chente Graterol y no al candidato del G11, Popo Barraez, para la alcaldía de Coro. Es una injusticia, revisen bien esas alianzas. Todo lo que respecta al MAS se construyó en cada estado. En el caso del estado Falcón, a lo que se refiere, el ciudadano tiene que conversar con las autoridades del MAS de Falcón. O sea, el MAS es un partido descentralizado. El MAS es un partido federal, descentralizado totalmente. O sea, todas las decisiones se toman en los estados. O sea, si a la Dirección Nacional no le gusta el apoyo de algún, tiene que aceptarlo. No, la Dirección Nacional puede dar orientaciones en base a la política nacional, pero no impone ninguna candidatura desde Caracas. Teledirigida, eso no existe. Bueno, eso ocurre mucho, aquí eso es muy común en muchos bloques. Bueno, informa a la señora del MAS que no desinforme. El representante del partido era el que hacía la postulación vía web y los posibles errores de la postulación es del mismo partido, no del CNE, dice Orlando León. Pero, señor Orlando, nadie ha hablado del CNE de errores. Hemos aquí reconocido los errores de los partidos y el tema de las postulaciones y todo lo que se armó fue precisamente por culpa de los partidos. Dani Piar, venimos de perder el poder legislativo y el panorama no es muy bueno para afianzar el poder de los estados, así que posible presidente de oposición de oposición gobernaría. Como siempre, buen programa, Vladimir, te dice Dani Piar. Gracias, Dani. Luis Loyo, ¿podría preguntarle a su invitada qué porcentaje de la población cree que siguen en las filas del MAS? Bueno, nosotros tenemos una votación casi en las últimas elecciones de aproximadamente casi 100.000 votos. Alguien todavía vota por el MAS en las últimas elecciones y con votaciones mucho mejores en las anteriores. Gianni Nicastri, recuerden hoy con Vladimir Laguna, la hermosa e inteligente mujer Mariche 17, @Mariche 17. Juliana me dice, debería invitar a H. Capriles al programa. Bueno, lo he invitado en arameo, en árabe, en chino, en
bueno, pakistaní en todos los idiomas posibles. No Y a veo todos tus forma. espacios. Porque Bueno, y está invitado, él sabe que está invitado, estoy a la espera de su respuesta. Así es. Ahora, fíjate, por aquí también hay otra, aquí, Gianni Piar, cada candidato de oposición es bueno, pero eso lo que hace es dividir los votos de la oposición. 10 personas estamos viendo tu programa, 10 de las competencias, pero 22 están viendo la programación del Estado. Es posible. Eso hay que ver cómo se mide, no sé cómo se mide eso. ¿Por qué el pueblo tiene que pagar el egoísmo de su dirigencia? El gran perdedor será el pueblo, dice Luis Carlos Angulo. por supuesto que la dispersión del voto hace o va a hacer, puede hacer que gane el gobierno, el peor gobierno, que además está en minoría y seguramente con los peores candidatos. Ojalá que las campañas no se desaten en lugar de confrontar a las opciones del gobierno, sino que se desate una campaña entre opositores como se ha venido haciendo. Es lamentable, pero repito, todavía los ciudadanos pueden corregir y además darle una lección a la dirigencia política, y seguramente emergerá nuevos dirigentes que van a estar al frente de posiciones tanto de municipios como de estado, que podrán ir construyendo o ir avanzando en lo que es recobrar la credibilidad en el ejercicio del sufragio. Fíjate que por ahí se está constituyendo un grupo, todavía no se ha anunciado formalmente, pero me invitaron a formar parte de él, para llamar a que el ciudadano ejerza el voto inteligente. Y eso es una propuesta inteligente, me Bueno, pero es parece. que fíjate que los venezolanos nos hemos acostumbrado a votar en contra de y no a favor de. Yo voy a votar para que pierda el candidato del gobierno, para que pierda el candidato de la oposición, y sin importar. Aquí en el 2015, por cierto, se habla de un gran triunfo que tuvo la tarjeta de la MUC, para hacer una referencia. Los ciudadanos no sabían ni por quién estaban votando. Votaron por la esperanza de ganar, por la posibilidad, porque se hablaba de que iban toda la oposición unida, que esa era la tarjeta que recogía el mayor número de opciones, de partidos, pero los ciudadanos no sabían por quiénes estaban votando. Hay muchos parlamentarios que, bueno, y muchos que además optaron por lugares o por ser electos por circunscripciones que ni siquiera vivían, ni siquiera habían participado nunca en ninguna actividad. Y quedaron electos. Y quedaron electos. Este es el momento de que usted no se equivoque y escoja el mejor. Además, lo que tiene que ver con el ciudadano va a tener el olfato de quién es su líder y quién es la mejor opción para poder enmendar la torta que hemos puesto los partidos políticos. Carmen Montilla, si se pierde Miranda, los culpables serían Uzcategui y Ocariz, dice ella. Bueno, yo no sé quién es el responsable que se pierda Miranda. Miranda debería tener una sola opción para la gobernación. Y repito, todavía estamos a tiempo, todavía hay posibilidades. David Uzcategui está pidiendo primarias para terminar de aclarar, aun cuando las encuestas lo favorecen en todas las encuestas que se realizaron. Ojalá los egos bajen y suba la sensatez. El vil egoísmo que otra vez triunfó, como dice el himno. Douglas Casar. Las elecciones en Venezuela son una lucha entre David y Goliat. De un lado el gobierno utilizando el poder y recursos del Estado, y del otro candidatos a pie. Bueno, el problema es que eso es cierto, pero también si hay varios David, pues imagínate. Bueno, es que el problema, el gobierno es muy maluco y muy perverso y muy maquinador, pero si en la oposición le facilitamos el trabajo, hay poco que hacer. Leomar Bandes. Qué fácil es culpar a una parte, estamos como el gobierno, nunca asume su responsabilidad. Qué distinto sería decir no nos ponemos de acuerdo y por falta de acuerdo corremos el riesgo de seguir perdiendo espacio. Bueno, si lo estás diciendo. Lo he dicho desde que comenzó el programa, que los errores que hemos cometido los políticos, los errores que han cometido los candidatos al no ponerse de acuerdo, lo pueden enmendar los ciudadanos, más que reconocimiento. Roberto Guarisma, toda elección dependerá siempre del electorado. Ojalá la ciudadanía tome conciencia y vaya a votar y luego vote por el candidato opositor con mayor opción para derrotar al desgobierno. Excelente programa, saludos. Néstor Alfonso, Totalmente. sin duda la mejor solución a futuro sería reformar la Constitución para crear una segunda vuelta o balotaje o un sistema como el de Argentina. Es que la opción de las primarias para todos los cargos puede ser en una reforma electoral y es totalmente válido. Y además que se respeten los resultados, que los resultados no queden en manos de los cogollos de los partidos. Tu invitada, Mariche, dice Elimir López, que tiene una síntesis de mi nombre. Yo me llamo Eli Vladimir y él se llama Elimir. Dice, tu invitada, @Mariche17, junto a @Indira Urbaneja, son las políticas venezolanas más bonitas e inteligentes. Saludos. Gracias.
Ajá. Roberto Guarisma, bienvenido al Voto Inteligente. ¿Dónde se puede acudir para ayudar a ese grupo? Es la hora de la ciudadanía inteligente pro Venezuela. Aquí dice, bueno, cuando se constituya se sabrá. Buenas tardes. Mientras no haya un candidato unitario, ya sea alcaldías y gobernaciones, seguirá este régimen. Yo llamaría al pueblo a votar, no por el mejor, sino por quien tenga más chance, dice Néstor Alfonso, que son dos cosas distintas. Una cosa es el mejor, otra el que tenga más chance, ¿no? Bueno, así también. Seguramente el mejor va a ser el que va a tener más chance en estas elecciones. A lo mejor van a coincidir las dos cosas. Ajá. En el municipio de Palavecino de Barquisimeto hay 15 candidatos de oposición a la alcaldía. Qué locura, dice Antonio Oliveira. Bueno, Douglas Casar hace una pregunta aquí. Quiero saber si la hermosa entrevistada es casada, a ver si tengo chance. Mira, así como hay muchos aspirantes a la alcaldía de Caracas, parece que por allá también. No, soy casada. Douglas Casar, se quiere casar. Douglas, ese es su Pero apellido, yo no. Douglas Casar. Tú no, ya. Yo no. Ahora, fíjate, ¿cómo te imaginas tú con este cuadro el 22 de noviembre? ¿Cómo te lo imaginas? Bueno, Con el cuadro actual. cuando decimos que todavía, además, cuando reconocemos los errores, cuando le decimos a los ciudadanos cuál es el panorama que tenemos, cuando vemos que hay un sinfín de candidatos o de opciones, le decimos, usted tiene tanta responsabilidad, porque no puede ser que solamente los políticos somos quienes tenemos la responsabilidad. Los ciudadanos son actores de primera fila, precisamente en el ejercicio de un derecho como es el ejercicio del sufragio. Es por ello que insistimos en la posibilidad de enmendar los errores que no ha podido lograr resolver tanto la dirigencia política como los candidatos. Sin embargo, todavía hay oportunidad de ver que candidatos se retiren, que sepan, así como el ciudadano va a tener el olfato, va a poder tener la percepción de quién es el que va a ganar, de quién es el que tiene mayor chance, como decía ahorita, te señalaban ahí. Bueno, también los candidatos tienen que ver que van a perder y que, bueno, que vamos a hacer. Los que lleguen de tercero pagarán la cuenta. Bueno, no, yo no sé si van a pagar la cuenta, porque pueden pagar la cuenta el que llegue de segundo también. Porque a lo mejor si llega el de primero, el del PSUV. No, es que se supone, me refiero a que llegue de segundo. Claro, el de segundo y el de tercero, porque el problema Exacto, es que donde hay varias opciones. Por ejemplo, Caracas. Caracas hay, yo no sé cuántas candidaturas, pero yo creo que pasa de 20 las candidaturas a la alcaldía de Caracas, con la importancia de lo que significa Caracas. Entonces Caracas le van a dar Caracas la posibilidad a una señora que viene por el PSUV, que además fracasó en Lara y que la trajeron importada para acá, para Caracas, y entonces va a ser la alcaldesa. Por ejemplo, estamos colocando el caso del Táchira. ¿Cómo es que Lady Gómez tiene un montón de opciones? Lady Gómez ha tenido que enfrentarse al gobierno, ha tenido que enfrentarse a la oposición, y bueno, y le han hecho una campaña, pero además desatada, porque el problema no es ganarle a Freddy Bernal, sino ganarle a Lady Gómez. Bueno, o sea, tenemos que despedirnos, te agradezco mucho. Qué lamentable. Bueno, nos quedamos con material en el tintero. Bueno, material todavía queda y va a seguir antes del 21, que esperemos tener oportunidad de ojalá que se corrijan parte de los errores y que si no los ciudadanos corrijan al final y enmienden la plana. Bien, gracias Mariche, gracias María Verdeal. Hacemos la pausa y regresamos acá en Vladimir a la Una con el candidato a la gobernación del estado de Anzoátegui por Unión y Progreso, Luis Medina.